Bien, vamos a empezar. Mi nombre es Joe Llovera, yo soy coordinador de la Sociedad de Batehat y en esta oportunidad vamos a ver la segunda sesión de verano argumentativo que se llama Argumentos y Mecanismos, ¿sí? Vamos a ver de qué trata este taller y es sobre, primero, qué es un argumento, qué estructura tiene, cómo vamos a evaluar un argumento, cómo sabemos si ese argumento está bien construido, ¿no? Si es válido para poder debatir, ¿no? Esto también nos puede servir, por ejemplo, para la escuela, cuando nos piden a nosotros textos argumentativos o nos piden una explicación, una exposición, o cuando nos dicen justifica tus tareas. La argumentación sirve para eso, ¿no? No solamente para decir una respuesta, sino también para poder sustentar, ¿sí? Y esto en debate básicamente es la materia prima para poder iniciar el debate mismo, ¿no? Y hablamos de mecanismos. Los mecanismos son cómo es que se construye este argumento para que sea más persuasivo, más creíble, ¿no? Y pueda ser tomado en cuenta siempre, ¿sí? ¿Por qué tenemos un castillo de arena? Básicamente los argumentos se construyen como un castillo de arena y son frágiles en la medida en que pueden ser atacados con refutaciones. Dicho sea de paso, tanto un argumento como una refutación, que es aquello que vemos en un debate, un argumento es aquello que me dice por qué estoy a favor o en contra de algo, ¿sí? Y una refutación es cuando se ataca a ese argumento porque tiene algún error, porque no es tan importante o porque no es mejor que otro argumento, ¿no? Entonces, eso. Entonces, básicamente, en un debate, nosotros vamos construyendo argumentos, mientras que el otro equipo se encarga de arrojarnos refutaciones para destruir estos argumentos como si fuera pues un castillo de arena, ¿no? Y nosotros tenemos que reconstruirlo nuevamente, etcétera, ¿no? Para eso vamos a ver una estructura básica de un argumento, ¿ya? La estructura más sencilla que tenemos se llama ARE, ¿no? Que es afirmación, razonamiento y evidencias, ¿no? Un argumento mucho más complejo. Para empezar, un argumento viene a ser un conjunto de razones que justifican mi opinión, mi idea, ¿no? Y eso tiene una estructura, o sea que tiene una idea lógica. Entonces, lo primero que tenemos es una afirmación, luego es el razonamiento, que son como las ideas que están detrás de esa afirmación que sustentan tu idea principal. Las evidencias, que vienen a ser aquellas cosas que sí suceden en la realidad, que todas creemos como ciertas, y que eso hace que tenga mayor forma nuestra argumentación, ¿no? El link o enlace es aquel que une a lo que yo estoy defendiendo, y luego están los impactos, que vienen a ser los beneficios o la importancia por qué este argumento o por qué yo estoy a favor o en contra de ello, ¿no? Lo vamos a ver por partes, ¿sí? Primero, ¿qué es la afirmación? Te decía, es la idea que quiero yo defender o justificar, ¿ya? Pongamos un ejemplo. Esta casa prohibiría las tareas, ¿ya? Es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué prohibiría las tareas? ¿Cuál sería una razón? ¿Ya? Una es probablemente porque provoca mucho estrés, ¿no? Yo no sé por qué provoca estrés. Yo no sé si el estrés es malo, ¿sí? Entonces tengo que explicarlo. Si yo solamente digo que las tareas me provocan estrés y no digo nada más, no hay un razonamiento ahí, no hay un argumento, simplemente es una idea. ¿Cómo defiendo esa idea? ¿Cómo sé que para prohibir las tareas una razón tiene que ser el que provoque estrés? Tengo que explicarlo, ¿no? Esas explicaciones que demuestran lógicamente que aquella idea provocan estrés es cierta o es convincente o es suficiente para prohibir las tareas, entonces se llama razonamiento. ¿Por qué provocan estrés? Primero, probablemente porque en el colegio dejan muchas tareas. En secundaria, por ejemplo, son 10 profesores en un colegio público, y en un colegio particular pueden llegar a ser hasta 12 o 14 profesores. Todos ellos dejan una tarea todos los días, ¿no? Entonces me lleno de todas estas tareas y probablemente no termine yo cumpliéndolas. Cuando no las cumplo, sé que me van a castigar, me van a regañar o me van a poner mala nota, ¿no? Y esa ansiedad de poder pensar de que en el futuro voy a ser castigado, voy a tener una mala experiencia, pues me angustia, y eso me provoca ansiedad y estrés. Ahí acabo de explicar una razón por la cual las tareas provocan estrés. Evidencias, ¿no? Muchas veces los profesores dejan un montón de tareas y muy buena parte de los estudiantes no las hacen, ¿no? Y no las hacen precisamente porque se acumulan de muchas tareas, ¿no? Incluso hay
durante la pandemia hubo varios reportes de estudiantes que sufrían pues trastornos de ansiedad, ¿no? O ataques de ansiedad y estrés precisamente causados por las tareas, ¿no? Eso es un hecho que ha sucedido, ¿no? Incluso ustedes pueden darse cuenta que cada vez que tienen una tarea o varias tareas pendientes, pues les genera cierta ansiedad, ¿no? Todos podemos haber vivido algo parecido, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante para poder prohibir las tareas? Porque cuando se prohíban las tareas, ¿no? Esa cantidad de estrés por querer hacerlas, por la cantidad de tareas que nos dejan, va a desaparecer. Y como va a desaparecer, entonces el estrés también va a desaparecer. Si yo elimino las tareas, entonces voy a poder eliminar también el estrés. Eso es la razón por la cual deberían prohibirse. Eso es la conclusión. ¿Qué es lo bueno que va a pasar cuando se eliminen esas tareas? Los estudiantes, primero, lo obvio es que van a tener menos estrés. Lo segundo es que probablemente tengan más disposición para estudiar. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para poder hacer un repaso de lo que se hizo en clase. Probablemente puedan dedicarse a estudiar otras cosas o a practicar talleres, por ejemplo, no sé, pues como talleres deportivos, talleres de teatro, o estudiar algo más, ¿no? Porque tienen el tiempo que antes se ocupaban haciendo tareas, ¿no? Y por lo tanto eso es muy bueno para el estudiante. Lo que he hecho es utilizar cada uno de estos elementos para poder explicar una razón y no solamente provoca estrés, porque si yo digo deberían prohibirse porque provocan estrés, hay muchas preguntas que quedan de por medio. Esas preguntas se resuelven a partir de los otros elementos. ¿Por qué provoca estrés? No. ¿Qué tanto daño es eso? ¿Es cierto que sucede en la realidad? ¿Eso por qué hace que se prohíben las tareas? ¿Y por qué es bueno que se prohíban esas tareas a partir del estrés, ¿no? Entonces, esos son como los elementos. Y vamos a ver algún ejercicio sobre esto, ¿no? Acá tenemos uno, por ejemplo, que hemos estado hablando a propósito de mascotas. Acá la información dice: la humanización de las mascotas es la tendencia por la cual las personas tratan a sus mascotas como si fueran seres humanos, realizando, por ejemplo, fiestas de cumpleaños, vistiéndolas, paseándolas en coches, etc. La moción, el tema a debatir es: esta casa rechaza el auge de las prácticas de humanización de las mascotas. Si yo estoy a favor de esta moción, yo rechazo que a las mascotas sean tratadas como humanas. Cuando hablamos de métrica, decía Sofía en la sesión pasada, ¿no?, que es aquello que hace que yo pueda ganar el debate. Es el criterio con el cual yo puedo ganar ese debate. ¿Cuál es el actor más importante en esta moción? ¿Quién creen ustedes? Las mascotas. Las mascotas, correcto. Entonces la métrica, el equipo que va a ganar va a ser el que demuestre dónde van a estar mejor las mascotas. Digamos que tú estás a favor de esta moción, que rechazas que a las mascotas se les trate como seres humanos. Tu carga de prueba sería: pues yo creo que van a estar mejor por varias razones, ¿no? Y puedo explicar alguna de ellas, ¿no? Van a tener más beneficios probablemente las mascotas si es que yo rechazo esa humanización. A ver, ¿alguien me podría decir por qué rechazaría esta humanización? Eso sería como la afirmación. Bueno, yo siento que una razón para no humanizar a las mascotas sería ya que la humanización podría llevar al estrés de las mascotas por una sobreexposición a actividades humanas que no son naturales para ellos. Es decir, esos actos, no sé, vestimentas, llevarlos a sitios ruidosos o eventos, o mantenerlos en lugares, o ahí en un spa, por ejemplo, son acciones que pueden provocar ansiedad o incomodidad o incluso problemas de salud a las mismas mascotas. Así que eso, porque puede llevar a situaciones de estrés para las mascotas debido a la sobreexposición de actividades humanas. Claro, o sea, uno podría causarle estrés. ¿Por qué? La razón es porque las actividades humanas, ¿no? Exponerlo a estas actividades humanas pueden darle este tipo de estrés, ¿no? O sea, las actividades le provocan ansiedad. Claro, actividades como vestirlos o llevarlos a entornos ruidosos ajenos a su naturaleza puede causar incomodidad o ansiedad. Cuando tú dices, por ejemplo, esos son evidencias. Por ejemplo, lugares ruidosos, spa. Y entonces, si yo tengo todos esos lugares ruidosos, pues, ¿por qué entonces yo lo rechazaría? ¿No? Precisamente porque esto le genera estrés. ¿Y qué es lo malo de que le genere estrés? ¿Cuál sería el impacto?
de que se enferman y ya no podrían comer ni dormir, o sea, más que nada se enferman. Y emocionalmente también. Ahora, Les daña la salud. claro, ¿no? Se enferman, les daña la salud. Eso es la consecuencia. Si se dan cuenta, primero, Alexander nos dice, podría causarles estrés. Ya. ¿Por qué les podría causar estrés? Porque al llevarlo a actividades humanas les provoca esa ansiedad. Por ejemplo, cuando tienen lugares ruidosos, están en el spa, están como expuestos a varias actividades, ¿no? Que no son propias de su naturaleza, entonces les genera esa ansiedad, ¿no? ¿Eso qué le genera? Le genera este estrés y esta decaída en su salud, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? Le daña la salud, se pueden enfermar, ¿no? Les afecta emocionalmente, se pueden deprimir, etcétera, ¿no? Eso es la razón por la cual deberían no humanizar a las mascotas. Podemos usar varias en realidad. ¿Qué otra razón podría ser? Que eso de la ropa es un gasto innecesario para los perros porque no necesitan ropa, porque ya tienen pelo. Esa es otra razón, entonces. Sí, como ya tienen pelo, es como por ejemplo que a un humano le pongan doble ropa, o sea, doble pantalón, doble camisa. Es incómodo. ¿Eso por qué? ¿Por qué los animales? Mira, ¿cómo dices tú? ¿Por qué los animales no? Ya tienen pelo. Y hay una explicación que puedes dar. Ahora, ¿cuál es tu evidencia? Tú pones un ejemplo. Una evidencia no necesariamente tiene que ser un dato estadístico de tal sitio. O sea, el 90% de animales sufre cuando se les pone ropa. Hay una investigación sobre eso. No necesitas decir eso. Simplemente pones una similitud. Tú dices, es como humano le ponga doble ropa. Sí es cierto, pues, ¿no? Si ya tienes tú una chompa y te pones otra chompa encima, pues es innecesario, ¿no? Vale. Y ahí puedes explicar más cosas. Obviamente, cuando uno hace este discurso, no simplemente dice así, es un gasto innecesario porque los animales no lo necesitan, es como ponerse por las manos, nada más, ¿no? Sino en cada uno vas explicando más cosas, ¿no? Solamente estamos dando como ideas simples para que tú puedas, a partir de eso, organizar todo un discurso, pues, ¿no? Ahora, ¿eso es suficiente para poder rechazar la humanización de los animales? ¿Por qué? Por eso pongo por lo tanto, no deben usarlo. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy vinculando a lo que estoy debatiendo, porque lo que estoy debatiendo es que yo no quiero que se humanicen. Entonces no necesitan ropa, no son humanos, por lo tanto no deben hacerlo porque este es un gasto innecesario, ¿no? Incluso acá podrías agregar que esto deberían utilizarlo más bien para gastarlo en su salud, qué sé yo, ¿no? Al veterinario. ¿Qué pasa cuando este gasto es innecesario? También por parte... Bueno, yo creo que más por parte de los humanos, porque los humanos más desperdician su dinero en gastos que son innecesarios y también le afectan a la mascota. Pueden, por ejemplo, usarlo en otros gastos, ¿no? Otros gastos más importantes y de más necesidad. Exacto, muy bien, ¿no? Y entonces ya tienes tú por qué es importante eso. Y listo, ¿no? Si se dan cuenta, se hace como un caminito de cosas, de ideas, para poder llegar a una conclusión. La conclusión siempre tiene que ser ligada a lo que dice la moción. Yo por eso lo rechazo. Bien, acá por ejemplo hay una ejemplificación, ¿no? La afirmación es una forma de maltrato animal. La humanización de mascotas es una forma de maltrato animal porque afecta negativamente la naturaleza de las mascotas. Esa es la explicación, ¿no? ¿Por qué? Acá voy a dar 3 razones. Cada una de estas razones son razonamientos, no es solamente uno. Ustedes han dado 2, ¿no? Alexander decía, les provoca estrés. Por ahí Camila decía, es un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque expone a situaciones que lo afectan o perjudican. Por ejemplo, muchas personas visten a sus mascotas cuando no lo necesitan, lo que decía su compañera, ¿no? O los llevan a la playa y esto puede insolarlos, ¿no? O sea, puede darle mucho un golpe de calor, etc. Segundo, porque altera sus hábitos naturales como su comida. Por ejemplo, la mascota se acostumbra a comer comida humana y esto le termina afectando su salud, le termina provocando una serie de afecciones, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? Y porque limita sus posibilidades de desarrollarse como animal. Los animalitos son animales y pueden desarrollarse de otra manera. Cuando no caminan, por ejemplo, no fortalecen sus músculos, que algo decían ustedes, ¿no? Cuando usan ropa, no fortalecen su pelaje se les cae constantemente, precisamente por eso, ¿no? Entonces, todas estas son afectaciones. Por lo tanto, las prácticas de humillación son una forma de maltrato animal porque altera sus hábitos, limita su desarrollo y perjudica a su mascota. ¿Cuáles son los impactos? Afecta más a las mascotas porque no parece maltrato animal, porque parece que lo estamos cuidando, pero en realidad los estamos lastimando, ¿no? Afecta a los dueños también. ¿Por qué? Porque los dueños hacen que gasten en cosas que dañan a su mascota. O sea, no solamente es innecesario, sino que los daña. Mira cuántas razones. Esto de acá es una construcción de argumentos. Obviamente esto tiene varios errores.
¿Por qué? Porque no hay una explicación más amplia. Si yo solo leyera esto, pues encontraría huecos, encontraría errores que podrían atacarlos fácilmente, ¿sí? Obviamente esto es solamente un ejemplo que debería ser más ampliado cuando uno lo explica mejor, ¿no? Porque hay como espacios que uno tendría que ver, ¿no? Eso, por ejemplo, tendría que preguntarme que, o sea, si los perros no caminan constantemente, no fortalecen sus músculos, ¿por qué eso es malo? ¿En qué momentos debería pasar? ¿O por qué es que eso sucede? ¿O cómo es que no caminan los animales? O sea, ese tipo de preguntas tengo que responderlas para fortalecer mi argumento. Y eso es, sí. Bien, pasemos a lo siguiente. Este es otro modelo. El primer modelo que hemos visto se llama Areli. De ahí se desprenden los demás modelos de argumentación. Si yo no puedo recordar este Areli o cómo funciona, puedo hacerme preguntas. Cuando tú te haces preguntas y una idea tú la formulas a través de preguntas, ¿no? De esa manera también puedes explicar las razones, ¿no? Primero, ¿por qué estoy a favor del argumento? ¿O por qué estoy en contra? ¿No? ¿Cuáles son esos razonamientos? ¿Sí? Segundo, ¿cómo es que esto que yo digo sucede en la realidad? Y esa es la aplicación de los razonamientos en realidad. Esos son como un poco las evidencias, ¿no? Mira, pasa esto y pasa esto, ¿no? Luego, ¿por qué es importante? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que eso que estoy afirmando, ¿no? Suceda, ¿no? Y por último, ¿cómo esta afirmación o esta idea, esta explicación gana a los argumentos o gana o cumple la métrica de la cual estamos hablando? Porque ¿qué queremos al final? Queremos que los animales se encuentren bien. Otra vez, este de aquí es una forma de poder ver este método Areli. Es más o menos lo mismo. Y este es otro, este es EMIR, que es el encuadre, mecanismos, impactos y relevancia. ¿Cómo funciona esto? Se basa también en la misma idea, que hay que explicar la razón por la cual estoy de acuerdo o no en algo, ¿sí? Por ejemplo, el encuadre, ¿no? Es el contexto que debemos saber antes de escuchar el argumento. Por ejemplo, características, narrativas, circunstancias, donde se desarrolla la emoción. Por ejemplo, si queremos hablar de prohibir la humanización de las mascotas, yo tendría que empezar diciendo, las mascotas son animales, eso quiere decir que tienen instintos. Segundo, que tienen un pelaje, ¿no? Que les permite protegerse de la intemperie, y aquellos animales que tienen poco pelo o tienen nada de pelo precisamente son así porque están adaptados a su medio ambiente, a su entorno, ¿no? Cuando nosotros alteramos ese entorno, pues le podemos afectar. Hasta ahí no he hablado nada de si es que debería prohibir o la humanización cómo les afecta. Solo estoy describiendo al animal, a la mascota, ¿sí? ¿No? Esta mascota constantemente necesita hacer ejercicio, necesita comer alimentos saludables para él y que sean propios, porque si no les causa daños como por ejemplo problemas intestinales o algún tipo de afección a su salud. Segundo, tengo que explicar un mecanismo. ¿Por qué es muy probable que suceda? Pasa que cuando los animales comen comida humana, como por ejemplo arroz, como por ejemplo fideos, cosas como estas, o por ejemplo frituras, ¿no? Los animales normalmente suben excesivamente de peso, les afecta al corazón y esto los da, ¿no? ¿Esto por qué es mal? ¿No? ¿Cómo les afecta? Este animalito pues puede sufrir una serie de enfermedades que afectan a su salud y pueden llevarlo incluso a una menor calidad de vida. No puedo mandarme a decirle que se van a morir los pobres animalitos porque no es tan cierto. O sea, el animalito que está en la calle, que come pues lo que está ahí en la calle, pues no lo está matando, solo que tiene una menor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque cuando esta humanización ya no está, desaparece, la rechazamos, ¿sí? Los animales están mejor cuidados, van a tener esta posibilidad de ser animales como tal, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida. Esto también ayuda a que los dueños sean más responsables con ellos, etc. Y ya. Eso es más o menos como un mecanismo. Vamos a ver uno acá, ¿sí? Esto de acá sirve para poder caracterizar, ¿no? Esta es otra moción que vamos a tratar de organizar, ¿sí? Acá dice, la generación alfa incluye a aquellas personas nacidas en el 2010 en adelante, y que por lo tanto han crecido en un mundo totalmente digital. Esta casa se siente orgullosa de ser parte de la generación alfa. La generación alfa son todas las personas que han nacido a partir de 2010. Algunas de ustedes han nacido en el 2010, otras en el 2009, pero otras han nacido pues en el 2012, 2013, ¿sí? La pregunta es, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues, ¿no?
Utilizando esta forma, yo tendría que primero encuadrar. ¿Cómo es la generación alfa? A ver, ¿cómo son las personas nacidas a partir del 2010 en adelante? O sea, las personas menores de 15 años. A ver, por ejemplo, son más dependientes o usan mejor la tecnología. Normalmente como estas personas ya son más dependientes de la tecnología y están acostumbradas a ciertas cosas, tienen como un sentimiento de que todo tiene que ser más rápido. Ya, todo debe ser Y están más acostumbrados a consumir que a crear. O sea, porque por ejemplo, ves a una persona con su celular de nuestra edad más o menos, o sea, que 14, 12, ves una persona con su celular y ¿qué crees? Probablemente está jugando, probablemente está viendo un video. Es muy poco probable, a menos de que la veas demasiado concentrada, que esté, por ejemplo, no sé, dibujando o que esté, no sé, escribiendo o algo así. Ya, a eso te refieres, sí. Profesor, pero iba a mencionar que también lo usan para enviar trabajos o mensajes o algunos archivos importantes también. Ya, por ejemplo, sí. Acá tendríamos que ver si estamos a favor o en contra, porque esta caracterización parece más en contra que a favor, ¿no? Si podemos convertirlo en una cosa a favor, ¿sí? Si le quitamos esto, podemos decir usa para la educación. Claro, mucho la tecnología para su educación, ¿no? Algo más también, por ejemplo, si todo debe ser inmediato, probablemente tengan facilidad para usar la tecnología. Ya. ¿Esto porque es bueno? Bueno, primero porque tienen mayor capacidad tienen mayor oportunidad, quizás, para aprender. Pueden aprender con mayor facilidad. Tienen mayor facilidad. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan esa facilidad para aprender, que puedan tener esa conexión con la tecnología, ¿no? Porque así pueden aprender muchísimas más cosas. Ahora ya no tienes que salir de tu cerdo, tomar tu micro y viajar como no sé tantas horas para poder llegar a una biblioteca y poder estar como que más cerca de los conocimientos, o no sé, no tienes que buscar una guía específica para algo, o no tienes que preguntarle a tus papás que no están, o sea, simplemente agarras tu celular y buscas cómo se hace tal cosa, tutorial de tal cosa, cómo puedo resolver tal problema, no sé, cómo puedo dibujar tal cosa, cómo se escribe tal, así que... Ya, y esto de acá tiene que ver con el orgullo, o sea, por eso me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque al tener todas estas facilidades, yo me siento bien y contento de haber nacido en esta época, y no en épocas pasadas, ¿no? Ya. Acá hay otra forma, ¿no? Acá estamos hablando de que está en contra, sufre más perjuicio de la tecnología, ¿no? Estamos a favor en un momento, ahora estamos hablando en contra. ¿Por qué? Porque son nativos digitales. Esto significa que han nacido en la tecnología y forman parte de su mundo con su beneficio y perjuicio. Sus padres son millennials, lo que significa que tuvieron una infancia con muchas carencias y quieren darle todo lo que no tuvieron sus hijos. Estas son características, ¿sí? Ya. Que es muy parecida, sí, que es muy parecida a la de los... es muy parecida a las características a favor, ¿sí? Entonces, ¿esto qué provoca? Uno, perjuicios de la tecnología. Sufre más exposición a las pantallas, a las redes sociales, porque viven con los celulares, ¿no? Pero al ser niños no tienen herramientas necesarias para controlar eso, o sea, no pueden controlar el hecho de dejar el celular, ¿no? Tienen padres permisivos, ¿no? Porque ellos quieren darle a sus hijos lo que no tuvieron antes, por eso es que le dan un celular a los 8 años, etcétera, ¿no? ¿Eso por qué causas? ¿Qué daños causa? Pues daños a la salud, porque los niños desde pequeños ya tienen problemas como por ejemplo ansiedad, irritación, tienen problemas con los ojos, ¿no? Etcétera. Provoca conflictos familiares porque todos estos problemas de salud terminan generando conductas inadecuadas y bajas notas que provocan problemas con los padres, ¿no? Y por lo tanto no me siento orgulloso por ser parte de esta generación porque sufro de la tecnología muchas veces que son irreparables, ¿no? Básicamente se utilizan las mismas características para poder hablar sobre
a favor o en contra. Porque si los padres son millennials y son algo permisivos, probablemente tengan más espacios de interacción con nosotros, porque probablemente también yo tenga más confianza con ellos y no son tan como muy severos conmigo, entonces me genera un espacio más de confianza, etcétera, ¿no? Entonces también puedo utilizar esto mismo para estar a favor o en contra, ¿no? Eso sirven las caracterizaciones que las vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Pero esto se llama mecanismo. Entonces primero explico un mecanismo, explico una caracterización que se llama encuadre, luego de eso doy algunas razones que son mecanismos, doy los impactos y después digo por qué esto es importante para la música. Ahora, hasta aquí lo que hemos estado viendo son tres cosas. El argumento se base en dos líneas importantes, ¿sí? La primera de ellas es de qué trata, o sea, cómo es que funciona esto en la realidad. Eso se llama probabilidad, ¿no? ¿Cómo sé que un argumento está bien construido? Primero porque tiene la probabilidad de que funcione, de que exista, de que esté en la realidad. Y lo segundo es que esto sea relevante, o sea, sea importante. Sea importante no solamente para los actores de esta moción, sino también para demostrar la carga de la prueba, para demostrar mi métrica, ¿no? Eso se llama suficiencia, que es algo que más adelante lo podríamos ver. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer un buen argumento? Necesito dos cosas. Uno, demostrar de que sí es cierto lo que digo, ¿no? Que sí es probable que suceda en la realidad. Y dos, que esto es importante, que afecta a muchas personas de manera positiva o negativa. Pero segundo, es que es importante para demostrar y ganar el debate, para demostrar la métrica de la moción, ¿sí? De esa manera el argumento se vuelve persuasivo, ¿no? Para ser persuasivo los argumentos deben ser probables y relevantes, esas dos cosas. O sea, deben ser ciertos, ¿no? Que yo pueda decir, sí, esto sucede, esto es posible que suceda, ¿no? Y segundo, es que sea importante. Por ejemplo, es cierto de que las mascotas les afecta la ropa. Si solo lo dices así, no creo que sea tan cierto. Tendrías que explicarme por qué. ¿Por qué es que la ropa les afecta tanto a los animales? Uno, porque ellos tienen un propio pelaje. Ese pelaje hace de que para mantenerse bien y demás, no puede estar rozando con otras prendas, ¿no? Esas prendas les pueden provocar alergias, ¿no? Muchos de los perros son alérgicos al algodón o a la lana, por ejemplo, ¿no? Entonces les provoca comezón y esto las lastima. Ya estoy demostrando en parte por qué es que ponerles ropa a los animales pues es perjudicial. No solamente digo les hace daño, sino tengo que explicar por qué les hace daño y cómo les hace daño, ¿no? Y luego de eso tengo que decir por qué es relevante, o sea, por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto afecta a su salud, ¿no? Y ya un animalito o una mascota con la salud afectada, pues ya no es una mascota feliz. Esto hace que las mascotas ya no estén bien. Y como ya no están bien esas mascotas, entonces eso prueba de que rechazar la humanización de las mascotas es mejor, ¿no? Es mejor que tenerlas humanizadas. Ahora, ¿cómo es que yo puedo probar esa relevancia? Te decía, porque afecta a los actores, afecta porque es de alguna manera el argumento que más importancia debe tener. ¿Por qué? Porque afecta directamente al bienestar de las mascotas, ¿no? Puedo comparar mundos. Si yo tengo otro ejemplo, es decir, entre que las mascotas se sientan bien sin esta ropa y demás, etcétera, frente a que los humanos cuidan más de sus mascotas porque se preocupan más. Antes a las mascotas las ponían en el techo o las trataban de manera mal porque había como maltrato animal. Ahora ya no lo hay, pero yo puedo explicar que existe todavía el maltrato, pero ese maltrato ya no es a golpes, sino es dándole cosas que le hacen daño. Ya está, ahí estoy comparando, ¿no? Y tercero es que soluciona un problema. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el maltrato animal que muchas veces nadie se da cuenta que existe, ¿no? Esa es una forma de poder explicarlo, ¿no? Y de esa manera me vuelvo más persuasivo, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita son mecanismos que ya lo hemos estado hablando desde antes, ¿no? Que los mecanismos son los razonamientos, ¿sí? Ahora, y debemos probar, en los mecanismos se deben probar dos cosas, ¿no? Tanto la plausibilidad, o sea, que es posible que suceda en la realidad, y segundo, que es importante para el debate. Y otra vez, ¿no? ¿Cómo funciona los mecanismos? Los mecanismos pues tienen elementos, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos tienen premisas. Esas premisas son
como el techo o es como el piso de una construcción, ¿no? Es en lo que se basan los argumentos, ¿no? Los segundos son los razonamientos, que son como las columnas de un edificio, ¿no? Y los ejemplos son lo que decora, lo que hace atractivo y lo que hace creíble lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, acá hay un ejemplo, ¿sí? Dice, los políticos necesitan de su imagen, o sea, necesitan ser populares. Esa es la premisa. ¿Por qué necesitan ser populares? No lo sé, tengo que explicarlo. Esto define qué tantos votos, donaciones y apoyo pueden recibir. Si yo no soy famoso o yo no tengo una muy buena imagen, ¿no? O sea, no me ven bien, entonces yo no voy a recibir, no van a votar por mí o me van a estar criticando constantemente. Si yo necesito apoyo económico, no me lo van a dar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos políticos tratan de hacer discursos que hagan verse bien ante la población, ¿no? Tratan de hablar de cosas que les ayuden. Por ejemplo, un político, para tener buena imagen, por ejemplo, se cuenta creas en TikTok, de alguna manera trata de empatizar con los jóvenes. Hay un alcalde de Comas, creo que es, que por ejemplo tiene cuentas en TikTok, ¿no? Y hace constantemente cuentas allí para poder tener una buena imagen, tiene pues esa buena imagen, ¿no? Y eso hace que pueda mantener un buen gobierno, etcétera, no tiene mucha popularidad y eso para eso les importa, ¿no? Entonces, más o menos así funcionan los mecanismos. Uno, tiene premisas, dos, tiene razonamientos y tiene ejemplos, ¿no? ¿Y qué buscan los mecanismos? Probar de que es cierto y segundo, probar que es importante. Acá hay algunas cosas como para poder entender cómo mecanizar. Primero, la premisa central debe ser razonable, o sea, debe ser entendible, de partir de algo que sea cierto, ¿no? Por ejemplo, los políticos siempre buscan ser conocidos, ¿no? Eso de ahí puede ser cierto. Segundo, que la premisa, si no es clara, se debe pensar en criterios de realidad. O sea, si yo quiero probar que los animales sufren de estrés cuando se les humaniza, no es tan claro. Porque si yo abrazo, apapacho y quiero mucho y beso mucho a mi gatito, pues no parece que le estuviera generando estrés. Pero yo quiero probar de que sí. Entonces tengo que buscar algunos criterios de realidad. Por ejemplo, ¿no? Lo que se ven en las noticias, lo que aprendemos, lo que creemos como cierto, ¿no? Las tareas provocan estrés. O sea, es mucho camino para entender de que una tarea te puede provocar estrés. O sea, te dejan 10 problemas de matemática y tú te estresas. Parece tonto, ¿sí? Pero hay que explicar y hay que demostrar con pasos cómo es que eso sucede, ¿no? Entonces empiezo diciendo, pues, es que no me dejan una tarea, me dejan 10, ¿no? Y esas 10 tareas me las dejan de un día para otro, ¿no? Entonces paso 8 horas haciendo puras tareas durante el día, ¿no? 8 horas es más que lo que hace un trabajador, digamos, adulto, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto genera tensión porque tengo una presión de mi papá, tengo presión de mi mamá, tengo presión de la profesora, de mis compañeros que me pueden decir que soy una floja porque no hago las cosas. Entonces, y ahí estoy como dando pasos para que esa premisa que no es tan clara, pues sea más clara, ¿no? Y por último, la premisa central del argumento debe tener importancia, debe ser relevante. ¿El estrés es importante para el estudiante? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tiene menos estrés está más dispuesto a estudiar, aprende mejor, qué sé yo, tiene una salud emocional mucho mayor, ¿no? Entonces funciona de esa manera. Eso es lo que tendría que hacer con los mecanismos, ¿no? A ver, acá hay una moción que dice, esta casa prohibiría los zoológicos, que es una moción bastante sencilla, ¿sí? ¿Qué sería a favor? Tendríamos que buscar una premisa. ¿Cuál sería una premisa a favor de prohibir los zoológicos? Una idea de por qué los animales no deberían prohibir los zoológicos es porque tienen encerrados a los animales, a veces los sacan de su hábitat. Y como los animales están en jaulas, eso también les genera estrés y ansiedad a ellos. Y aparte al ver tantas personas y como a veces se toman fotos a los animales y el flash del celular, las personas hablando, les puede generar ansiedad, ya que en su hábitat no hay todo eso. Correcto, muy bien, Camila. Toda esa explicación que me has dado ha sido como un revoltijo de ideas, ¿sí? Hay que ordenarlo, ¿sí? Para que puedan entenderse. Porque no sé qué es lo más importante de todo lo que has dicho. Si es que les causa estrés, si es que los sacan de su hábitat, si es que eso los exponen a los humanos. Entonces, como no tengo una idea de cuál es lo exacto que quieres tú explicar, hay que ordenarlo. ¿Cuál sería la primera premisa de todo lo que tú has dicho? Lo más importante que sería que los sacan de su hábitat, que les provoca estrés o que los exponen a los seres humanos. Bueno, de que los sacan de su hábitat. A ver, ya. Yo creo que más bien eso es como un mecanismo, mira. Yo creo que
Para que haya un orden sería así, digamos, les genera estrés, otra vez el estrés. Yo pregunto, ¿por qué le generan estrés? La respuesta sería, uno, porque lo sacan de su hábitat. También vendría a ser porque al ver tantas personas hablando, tomando fotos, ya se ponen nerviosos. Ajá, exacto. Aquí hay que explicar varias cosas, o sea, acá no son como ideas así, son ideas que tú puedes decir, ¿no? Y lo tercero es las luces de los flash. También lo cuarto sería que como no tienen tanto espacio como antes, o sea, no están tan libres, están encerrados en jaulas. Exacto. Ojo que esto no son mecanismos, son ideas a partir del mecanismo. ¿Qué estamos diciendo acá? Uno, ¿por qué le genera estrés? Tengo 4 razones por qué le genera estrés. Uno, lo sacan de su hábitat. Explico por qué lo sacan de su hábitat. Cuando lo sacan de su hábitat quiere decir que está en un lugar extraño. Cuando está en un lugar extraño, los animales lo que hacen es como estar siempre en peligro o estar como siempre atentos a un peligro y probablemente no existe el peligro, ¿no? Y estén siempre pendientes de que haya peligro. ¿Eso qué provoca? Provoca, por ejemplo, no pueden dormir bien, etcétera. Estén como en estado de alerta constante, ¿no? Si tú estás en el estado de alerta constante, te provoca estrés, demostrado. Segundo, porque los ponen a las personas gritan, les avientan comida, les avientan piedras, todo lo demás, se sienten atacados. ¿Eso genera estrés? Sí genera estrés, probado. Les ponen luces de flash, por ejemplo, están como dormidos y les ponen flash, les hacen ruido, ¿no? Les golpean el vidrio, la reja para que volteen a ver las fotos. ¿Eso genera estrés? Sí, demostrado, ¿no? No tienen espacio, no tienen tanto espacio. Una persona que está como encerrada, obviamente empieza a deprimirse, a generar ansiedad y esto le genera estrés. ¿Es cierto? Sí es cierto. Hay 4 formas como yo he demostrado que cuando tiene un zoológico, cuando están en el zoológico, les provoca estrés. Si te has dado cuenta, ahí hay mayor orden. Entonces, ese orden es el que tienen que ustedes practicar. Yo quería hacer, claro, una idea en contra. En contra, o sea, que sí existen los zoológicos. Dale. Bueno, en cuanto a premisas, sería que, bueno, ofrecen investigación científica que beneficia a la preservación de especies. Entonces, primero sería preservar las especies. Porque si yo te pregunto por qué preservan las especies, uno es porque hay investigaciones. Ahora, ¿eso preserva las especies? Sí, hay una explicación de por medio, ¿no? Me imagino cómo la investigación científica preserva las especies. Básicamente porque, bueno, al tener a los animales de alguna manera retenidos, se comprenden mediante investigaciones las necesidades biológicas de estos animales y ayuda a conocer el comportamiento, la genética y necesidades de alimentación, reproducción y hábitat de las especies, lo que pues puede replicar los cuidados que hacen en las jaulas en ambientes naturales, por así decirlo, y así pues de alguna manera la investigación, el hecho de que tengan animales en cautiverio, contribuye a que puedan replicar de alguna manera esos cuidados que están viendo que son favorecedores a ambientes naturales. Correcto, sí, ayuda a otras especies, sobre todo probablemente las especies en extinción. Ahora, ¿cómo sé que todo esto es cierto? ¿Quiénes son los que se encargan de los zoológicos? Profesionales. Probablemente sean profesionales. Y yo creo que son 2 cosas, ¿sí? Son profesionales, como por ejemplo veterinarios, o con mucha experiencia, por ejemplo criadores de animales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, uno va al Parque de las Leyendas y encuentra el señor que le da de alimento a la jirafa, por ejemplo. Y uno dice, pero este señor no parece ser un profesional. Ya esa persona tiene como 30 años y ha tenido varios animales a su cargo. Entonces, 30 años alimentando a los animales, sabe de qué tienen, sabe reconocer ciertos síntomas si están bien o están mal. Entonces sí hay como mecanismos para hablar de que hay una preservación de especies, ¿no? Pero se entiende cómo es que tú vas buscando de que los mecanismos, ¿no? Las razones vayan a siempre a responder a esta premisa principal, o a esta idea principal, que es preservar las especies. ¿Por qué preservar las especies? Porque hay investigación científica. Quiere decir que las personas ayudan a conocer sus necesidades. Estas necesidades ayudan a que otras especies que están fuera del zoológico puedan ser preservadas de mejor manera, porque se puede analizar y se puede conocer mejor. Y tercero, pues porque los encargados son profesionales y eso garantiza de que se puedan preservar mejor las especies. ¿Por qué se tienen que preservar las especies? Porque normalmente los animales de zoológico no es que los cazan y los meten al zoológico, sino son animales rescatados, ¿no? De, por ejemplo, la caza ilegal, o son animalitos en cautiverios que los han tenido en zoológicos ilegales y cosas como eso y los están rescatando, ¿no? Y que ya no pueden vivir en los espacios abiertos, ¿no? Más o menos así funciona. Listo. Esto de acá es una forma, ¿sí? Uno, afecta a la salud de los animales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que demostrar que con todas las razones afecta a los animales. Uno, no se encuentra en su propio hábitat, lo que ya decían desde un principio, ¿no? Segundo, son sometidos a exhibición, ¿no? Esto les produce estrés, por lo tanto reduce su calidad de vida, afectando su salud. Entonces, si yo quiero demostrar que afecta su salud, entonces al final, después de todo este camino lógico, llego a decir afectando su salud, ¿sí?
Y en contra, más o menos lo mismo que decía Alexander, ¿no? Tienen mejor cuidado. ¿Por qué? Porque son rescatados de cautiverios, ¿no? Esto quiere decir que ya han perdido la capacidad de vivir en su propio hábitat. Los encargados son especialistas. Y como son especialistas, tienen chequeos constantes. Y esto hace que estos animales estén mejor conservados que fuera de ese espacio que es el zoológico, ¿no? Y por lo tanto, pues están mejor cuidados dentro del zoológico que fuera de su hábitat, al que ya no pertenecen, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo que ustedes han estado. Acá hay formas de mecanizar, ¿sí? La primera es mecanización por capas. ¿Cómo es que mecanizas por capas? Haces varias preguntas, haces secuencia lógica de preguntas, que es lo que precisamente hemos estado haciendo. Ahora, muchas de estas formas de mecanizar se parecen bastante porque son diferentes estrategias para llegar a lo mismo. Por eso es que tienen cierto parecido, ¿no? Primero, porque la premisa es verdadera, porque esto sucede en la realidad, porque afecta la realidad de los actores, porque es relevante, porque es importante. Si yo hago estas preguntas, lo que estoy haciendo es mecanizando muy bien la premisa o la idea principal que tengo, ¿no? Otra forma de hacerlo es describiendo la realidad, ¿no? Ponen un ejemplo o un caso y a partir de eso van explicando, ¿no? Describen los comportamientos de las personas, cómo se comportan, ¿no? Qué decisiones toman a partir de qué incentivos, etcétera, ¿no? Y eso hace que digan de manera natural cómo es que estas personas van a responder. Segundo, cómo van a reaccionar frente a algunos estímulos o algunas leyes, etcétera, ¿no? Entonces, es otra forma de explicarlo, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, cuando son mociones de actor, que vamos a ver más adelante, ¿no? Luego está la cadena de razonamientos o consecuencias. Uno empieza diciendo, hay un problema, ese problema tiene una solución y tiene un beneficio o tiene una consecuencia, ¿no? Puedes hablar también de causas, consecuencias, daños, perjuicios, antes, después y compararlo, etc. Son formas de poder llegar al punto. Por ejemplo, si yo quiero hablar de los zoológicos y quiero hablar de causas, consecuencias, digo provoca estrés. ¿Cómo es que se provoca estrés? Empiezo por un problema. Los animales están sacados de su hábitat. Como están sacados de su hábitat, ¿eso qué les provoca? Les provoca pues que tengan un espacio más reducido. ¿Qué provoca que tengan un espacio más reducido? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que pues se sientan con mayor ansiedad y rompan su ciclo natural de vida, ¿no? ¿Eso qué les provoca? Les provoca ansiedad y estrés, ¿no? Y eso porque es mal, ¿no? Consecuencia. Tienen una mejor calidad de vida, comen menos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sirven para poder explicar causas, consecuencias. Cuando dice análisis consistente, se refiere a de qué depende el argumento que tú estás hablando, ¿no? Yo tengo que pensar, yo tengo que demostrar de que los animales sufren estrés, ¿no? Entonces, eso es de qué depende mi idea. Si yo demuestro cómo es que este estrés se genera, entonces mi argumento va a estar mejor construido, ¿no? Eso se llama análisis consistente. Acá hay una moción que creo que la vamos a debatir. Esta casa desincentivaría activamente el consumo de carne animal. ¿Por qué desincentivaría? Dice, reduce el impacto ambiental. Y acá hay una secuencia lógica. Normalmente cuando uno habla de mecanismos, habla de secuencias lógicas o de pequeños razonamientos que ayudan a probar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué la premisa es verdadera? Primero, la industria de la carne genera un gran impacto ambiental. ¿Por qué? Porque usa terrenos, recursos y energía que se necesita. Por ejemplo, para cuidar a las vacas se necesita pues una gran cantidad de terreno donde estén las vacas. Segundo, porque esto sucede en la realidad. Este es un dato, ¿no? Que la industria cárnica contribuye al 14.5% del total de emisiones de efecto invernadero a nivel mundial. O sea, actualmente es responsable del 41% de las selvas tropicales en comparación de la tala de árboles. O sea, la gente que tala árboles solo de alguna manera destruye el 13% de los bosques. Criar ganado es el 41%. Entonces date cuenta cómo es que genera mayor impacto, ¿no? Porque esto afecta a la realidad de los actores, porque no solo daña a los gases que están emitiendo, sino pues a los espacios como las selvas tropicales. Eso quiere decir que tenemos menos oxígeno también, ¿no? ¿Y por qué es relevante para ganar este debate? Porque cuando uno desincentiva el consumo de carne, estos perjuicios, como por ejemplo el uso del terreno, recursos, energía, etcétera, también se van a reducir. Y eso ayuda a que haya menor población, menor daño al medio ambiente y también obviamente menor daño a las personas, ¿no? Eso. Lo siguiente habla de describir la realidad. Esta es otra forma de hacerlo, pues, ¿no? Acá te dice, todas las industrias se basan en necesidades de las personas. Se cría mucha cantidad de pavos en Navidad porque en Navidad se los consume, ¿no? Pero al existir más opciones, por ejemplo, otras opciones que ya no solamente es el pavo, es el lechón, es el pollo a la brasa o es una comida así como típica, etcétera. Entonces se reduce la cantidad de pavos al año y eso ha estado pasando en los últimos años.
Entonces, de esa manera podemos decir que si hay una alternativa diferente a la carne, también se puede hacer que las personas puedan comer esa carne o dejar de comer carne para comer otras opciones. Eso es como describir una realidad, ¿no? También funciona como mecanismo. Entonces, básicamente lo que buscamos con estos mecanismos es ejemplificar o poder explicar cómo todas las cosas que se dicen, que vamos a decir, suceden en la realidad. Tienes varias formas de hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que he mecanizado correctamente? Primero, porque mi argumento es cierto en la mayoría de los casos. Estoy probando que es cierto, o sea, que sucede en la realidad. Eso se llama plausibilidad. Segundo, tengo que probar también que es importante, ¿no? Para la mayoría de los actores e incluso para demostrar mi métrica. También tengo que tener en cuenta de qué depende mi argumento. Si es que ese argumento o esa idea de la cual depende, entonces ha sido bien explicado. Por último, tendría que explicar por qué mi argumento debe ganar ese debate. O sea, ¿cómo es que yo lo logro? Es que lo comparo con lo que dice la casa contraria, ¿no? Y explico también los beneficios o los perjuicios que tiene. De esa manera construyo un mejor argumento, ¿sí? Bien, y hasta ahí hemos quedado.